¿Quieres información? Síguenos. Ya inicia Radio Noticias del Bajío. De lunes a viernes por Facebook. Radio Noticias del Bajío. Noticias importantes para ti. Inicia vacunación a población de 18 a 40 años de Baja California, anuncia López Obrador. Detendremos las reformas de AMLO que atenten contra la democracia, indica Juan Antonio Martín del Campo. El mayor enemigo de la democracia es el narcotráfico, asevera el PRI. Demanda Nancy Sánchez permisos para adquirir semilla de algodón genéticamente modificada. En Guanajuato aprueban reformas en materia de deudores alimentarios. En el Instituto Mexicano del Seguro Social Guanajuato, diagnóstico oportuno de parto obstruido permite prevenir fístulas obstétricas. En la sección La teoría de las formas, Banco de México, origen, funciones y estructura, tercera parte, con la información de Alejandra Echeverría. En la sección El crimen no paga, la justicia tarde pero llega, Juan Antonio N. alias El Marro es vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos. Un agente del Ministerio Público en la audiencia judicial aportó datos de prueba que acreditan su probable responsabilidad en el delito, con la información de Josué Farfán. AD Digital, fotografía y video, presenta Radio Noticias del Bajío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu espacio de noticias, Radio Noticias del Bajío. Mi nombre es Américo Ayala y te doy la bienvenida hoy, jueves ya 17 de junio del 2021. Y bueno, un día como hoy, pero un día 17 de junio, pero de hace ya algunos años, allá por 1885, la Estatua de la Libertad es el regalo de Francia a los Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia Americana de Gran Bretaña, y llega a la ciudad de Nueva York a bordo de un barco francés llamado Isere. Efectivamente, Francia regaló la Estatua de la Libertad a Estados Unidos como homenaje al primer centenario de su independencia. La colosal escultura llegó dividida en 350 piezas y fue armada sobre un pedestal. La célebre estatua que todos conocemos, la de la Libertad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO recién en el año 1984. Sin embargo, sus orígenes son tan remotos como interesantes por la forma en que viajó miles de kilómetros que llegó para convertirse en uno de los íconos más representativos de Estados Unidos. Este regalo que Francia hace a Estados Unidos, su historia se remonta a 1885, cuando Francia decidió otorgarle un regalo colosal a Estados Unidos por el primer centenario de la declaración de su independencia. La creación de la enorme estatua de cobre y hierro estuvo a cargo de Frédéric Auguste Bartholdi y Gustave Eiffel, el famoso autor de la Torre de París. Por el gran tamaño de la escultura, los franceses decidieron enviar la Estatua de la Libertad por mar, dividida en 350 piezas. Luego de llegar el 17 de junio de 1885 a la Liberty Island, fue armada y colocada en un pedestal, como lo comentábamos. Su nombre oficial es La Libertad Iluminando al Mundo, algo que pocos conocen. Mide 93 metros de alto y pesa 225 toneladas. Para subir a la corona, los visitantes deben ascender 354 escaleras, que equivalen a alrededor de 20 pisos. Originalmente, la Estatua de la Libertad era de color marrón rojizo, pero gracias a la oxidación del cobre tomó el tono de verde jade actual, el que hemos visto a través de videos o retratos, porque en la realidad es que yo no la conozco. Pero el 28 de octubre de 1886 la inauguró el presidente Grover Cleveland en una solemne ceremonia con autoridades estadounidenses y francesas.
Los secretos de la Estatua de la Libertad. ¿Conoces alguno? Bueno, pues te voy a comentar algo que leímos por ahí. La Estatua de la Libertad se ubica en la Isla de la Libertad, al sur de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson, y cada año la visitan 5 millones de turistas. Guarda secretos increíbles, como que el escultor Bartholdi se inspiró en los rasgos de su madre Charlotte para crear el rostro de la estatua. Entre 1886 y 1906, la estatua guió a los barcos en la entrada del puerto de Nueva York y sirvió 16 años como faro. Y en 1994 se decidió reemplazar la antorcha original por una nueva más brillante y cubierta de pan de oro de 24 quilates. Y es que la estatua es una verdadera joya. Es así como te damos la bienvenida. Quédate con nosotros. Esto es Radio Noticias del Bajío y estas son noticias importantes para ti. Inicia vacunación a población de 18 a 40 años de Baja California, anuncia López Obrador. Hoy inicia la vacunación de las y los habitantes mayores de 18 años de los 6 municipios de Baja California, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que indicó. Esperamos terminar en 10 días. Será el primer estado en el que vamos a concluir al 100% la vacunación, utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos, 1.350.000 dosis, resaltó Obrador. La acción que este día se anuncia corresponde a un operativo especial implementado por la llegada del donativo de Estados Unidos de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson de una sola dosis. De manera simultánea continúa la vacunación en el país, explicó el jefe del Ejecutivo. Indicó: queremos vacunar a la población de los 39 municipios de la franja fronteriza para que se abra lo más pronto posible la frontera. Ese es el propósito, apuntó Obrador. Agregó que después de inmunizar a la población de 18 a 40 años de Baja California, se desplegarán las brigadas con los habitantes de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Indicó: ya se concluyó la aplicación de las primeras dosis en el rango de edades de 40 a 49 años en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo. En esos dos estados, de 40 hacia adelante, ya tienen vacuna aún con una dosis. Esta semana se enviaron segundas dosis correspondientes a personas con edades entre 50 a 59 años. La última semana de junio se iniciará con vacunación de personas de 30 a 39 años, tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo, abundó Obrador. En conferencia de prensa matutina, el mandatario agradeció el apoyo para llevar a cabo el operativo especial del Plan Nacional de Vacunación a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. El titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, destacó que gracias al trabajo coordinado interinstitucional, Baja California se convertirá en la primera en concretar la vacunación universal a partir de los 18 años. La meta, dijo, es aplicar entre 126.000 y 162.000 dosis de vacunas al día, con un promedio estimado de 140.000. Se instalarán 16 centros de vacunación y participarán 306 células. Debido a las altas temperaturas que se registran en la región, los centros operarán bajo 3 modalidades: peatonal, vehicular y mixta. En función de este factor, también variarán los horarios. Atenderán de 7 de la mañana a 18 horas, de 8 de la mañana a 15 horas, de 8 de la mañana a 16 horas y de 12 a 18 horas. Cabe destacar que solo 3 centros recibirán a las personas de 18 a 24 horas por el clima en la región. La secretaria hizo un llamado a participar en la vacunación con orden, paciencia y tolerancia, como sucedió en la etapa correspondiente a las personas adultas mayores. Indicó que sepan que no se quedará nadie sin vacunar. Acompañaron al presidente en el anuncio los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Detendremos las reformas de AMLO que atenten contra la democracia, indica Juan Antonio Martín del Campo. Como consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el INE,
El senador Juan Antonio Martín del Campo advirtió que Acción Nacional, junto a los demás grupos parlamentarios del bloque opositor, detendrán las reformas de la Cuarta Transformación que atenten contra la democracia y que busquen designar personas parciales para la organización de las elecciones, abaratar los costos y disminuir el número de escaños de la Cámara de Diputados. Indicó lo siguiente: a pesar de que la 4T ha dejado en claro que busca asignar la organización de los procesos electorales a personas inobjetables e imparciales, la realidad es que quieren mantener un dominio sobre el árbitro electoral, tal y como ya lo tiene en otros institutos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseveró Martín del Campo. La reforma anunciada por López Obrador para renovar el INE por supuesta parcialidad se trata de una embestida más contra la democracia, porque el instituto no se ha doblegado ante él, aseguró. En ese sentido, indicó que se analizará a detalle cada propuesta, ya que consideró que los fieles de la otrora 4T en la Cámara de Diputados pueden intentar designar gente a modo y que cumpla sus caprichos tanto en los integrantes del Consejo General como áreas vitales del INE. Indicó lo siguiente: lo vimos también en el 2020 con la planeación de sus reformas político-electorales y con el intento de sus sectarios de intervenir en la designación los nuevos integrantes del Consejo General del INE, enfatizó. Por otro lado, dijo que es una estrategia mediática el concentrar la atención y opinión pública en los gastos que eroga el INE o bien sobre las funciones y los costos de las y los plurinominales. El legislador federal comentó que se realiza nada más para que la ciudadanía no preste atención a la totalidad de recursos que han despilfarrado en su administración, desde proyectos absurdos, costosos e inviables, hasta programas sociales opacos y hechos de corrupción cometidos por sus protegidos políticos. Además, resaltó que Morena ya no cuenta con los 2/3 de los escaños en el Congreso de la Unión para modificar la Carta Magna, pero que aún así, junto a los demás parlamentarios opositores, se mantendrá el bloque de contención para contrarrestar las provocaciones y presiones del Ejecutivo Federal. Indicó: nosotros, como parte del bloque opositor, nos aseguraremos de que las arbitrarias reformas queden en el aire, tal y como la mayoría de las amenazas que profiere en su espectáculo mañanero, aseveró. Toño Martín del Campo señaló que López Obrador tiene un gran descontento por los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, ya que sabe que la ciudadanía castigó en varios municipios a la 4T y que, por supuesto, quiere vengarse de las inhabilitaciones de 2 candidatos de Morena, especialmente de su protegido Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Indicó: desde el Poder Legislativo, el Partido Acción Nacional se encargará de contener las reformas de Andrés Manuel, que son un peligro para la democracia y para México. De no hacerlo así, estaremos permitiendo la instalación de un terrible régimen autoritario. Ya se acabaron los tiempos de los partidos hegemónicos, en donde la organización de los comicios era llevada a cabo por el gobierno o por personas a modo. Eso es lo que quiere Andrés Manuel, pero no lo permitiremos. Abogaremos por los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por el México plural que salió a votar el pasado 6 de junio. Es así como concluye el senador por Aguascalientes. El mayor enemigo de la democracia es el narcotráfico, asevera el PRI. Rubén Moreira, representante del partido tricolor ante el INE, pidió analizar el tema de la seguridad en los procesos electorales para salvaguardar el respeto al voto y preferencia ciudadana. El mayor riesgo de la democracia es el de la delincuencia organizada, que no se va a conformar con interferir en las elecciones, sino que va a buscar decidir en las decisiones ciudadanas. Cuando es asesinado un candidato, ellos están decidiendo una elección, afirmó Rubén Moreira Valdés, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CEN, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE.
al manifestar su preocupación por la violencia producto de la acción del narcotráfico durante la reanudación de la sesión extraordinaria de los consejeros del órgano electoral. El diputado priista aseveró que el tema de la seguridad en los procesos electorales está pendiente y se debe tratar sobre todo ante el hecho de candidatos asesinados, heridos, lesionados o que han manifestado que tuvieron presiones durante la contienda que culminó el pasado domingo. Por ello, Moreira Valdés propuso realizar un análisis de dichas circunstancias que han ocurrido en diferentes localidades y comunidades a fin de garantizar el voto libre y seguro de los ciudadanos, ello aunque el tema de la seguridad corresponda a los 3 órdenes de gobierno y no a la autoridad electoral. Es necesario, dijo, buscar en todo el país cómo se dan situaciones anómalas, entre las que refirió la modificación de una tendencia en zonas específicas, la dificultad para la participación de las mujeres en algunas comunidades o que haya solo un candidato en alguna región. En este último punto planteó la posibilidad de que nadie quiera lanzar candidatos porque se sabe del riesgo generado por los grupos criminales. Además, el exgobernador de Coahuila pidió examinar con peculiar atención los lugares en donde hubo candidatos asesinados, donde hay votos irregulares o se tardaron en llegar y se abrieron tarde las casillas. El representante del partido tricolor aprovechó para reconocer la participación de miles de mexicanos en la organización del proceso electoral, así como el trabajo realizado por el INE, en la que calificó como una elección inédita con gran labor para lograr la paridad de género. Demanda Nancy Sánchez permisos para adquirir semilla de algodón genéticamente modificada. Urge reactivar este importante sector productivo nacional. La semilla no es para consumo humano, señala la legisladora. Los productores de algodón del país requieren de manera urgente que se permita la compra de semilla genéticamente modificada para evitar un colapso económico en el sector, afirmó la senadora Nancy Sánchez Arredondo. La legisladora enlistó un punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural y a la del Medio Ambiente y Recursos Naturales que atiendan la problemática que enfrentan los productores de esta fibra textil, porque de lo contrario se provocará la pérdida de miles de empleos y el colapso del sector. En un documento que se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente, Sánchez Arredondo advirtió que la falta de permisos para la importación de semilla GM ha generado un mercado ilegal, por lo que la intermediación de la Secretaría de Economía para resolver esta demanda es fundamental. El algodonero, destacó, es uno de los sectores que se han visto severamente afectados no solo por los impactos de la emergencia sanitaria, sino por medidas institucionales que han obstaculizado su avance y crecimiento. Al inicio del 2021, recordó, la actual administración emitió un decreto que prohibirá el uso de semillas de maíz transgénico y de glifosato para el 2024, indicó. No obstante que la semilla de algodón no está incluida en ese decreto, al momento existe una negativa unilateral de parte de la Semarnat para otorgar permisos de compra e importación de semilla de algodón genéticamente modificada, a pesar de que, a diferencia de la semilla de maíz, no es para consumo humano. Cabe mencionar que en apenas 3 años la superficie sembrada de algodón en nuestro país cayó 50%, al pasar de 240,000 hectáreas en el 2018 a 220,000 en el 2019, a solo 120,000 hectáreas para el 2020. La senadora propuso que, tal como se inicia en el decreto presidencial para la semilla del maíz y glifosato, la decisión de prohibir la compra de semilla genéticamente modificada de algodón sea gradual hasta el 2024, mientras se estudian alternativas de solución a la necesidad del sector. Indicó, necesitamos reactivar al sector e incrementar la producción, pues de no atender con prioridad esta problemática se corre el riesgo de enfrentar una crisis severa en los estados productores por la pérdida de competitividad del mercado global de algodón y la inminente pérdida de empleos. En Guanajuato aprueban reformas en materia de deudores alimentarios.
Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato en materia de deudores alimentarios. Los principales aspectos son: quien incumpla con la pensión o la suministración de alimentos sin causa justificada por un periodo de 90 días, se constituirá en deudor alimentario. La Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y notarías deberán inscribir la declaratoria de deudor alimentario en los inmuebles en que éste sea propietario. Se inscribirá un dicho registro a petición de la autoridad judicial competente. La demanda de pago de pensión alimenticia, la medida provisional del pago de pensión o la sentencia dictada especificando el monto del adeudo. El registro público de la propiedad deberá verificar el sistema de folios a efecto de revisar y constatar en los casos en que el deudor alimentario pretenda transmitir, modificar, gravar, limitar, extinguir la propiedad de bienes raíces o cualquier derecho real a efecto de informar al juez para que éste resuelva lo que a su derecho corresponda y, en tanto no se resuelva, no podrá realizarse la inscripción. El deudor alimentario declarado judicialmente como moroso, que acredite con posteridad ante la misma autoridad que realizó la citada declaratoria que han sido pagados en su totalidad los deudos, podrá solicitar a dicha autoridad la cancelación de la inscripción. Al hablar a favor del dictamen, la diputada Marta Isabel Delgado Zárate señaló que el derecho a los alimentos es de orden público e interés social, toda vez que a través de este se protege el desarrollo integral de la familia y de sus integrantes. Recordó que la legislación civil reconoce, por una parte, el derecho de recibir alimentos y por la otra, la obligación de proporcionarlos que tienen algunos de los miembros de la familia. Subrayó la importancia de atender los principios de equidad en materia de alimentos y proporcionalidad entre el deudor y el acreedor alimentario. Esto es, con base a un equilibrio entre los recursos del deudor alimentario y las respectivas necesidades del acreedor alimentario. La legisladora destacó que con las modificaciones en la legislación civil se tendrá como resultado final la protección del interés superior del menor y también la salvaguarda de todas aquellas mujeres y adultos mayores que tienen derecho a alimentos. Finalmente, reconoció la participación de diputados y especialistas en el tema para el estudio y análisis de la iniciativa en cuestión. Al someter a votación el dictamen, en lo particular, la diputada Celeste Gómez Fragoso se reservó los artículos 363, 363A y 2491 a fin de modificar su redacción y proteger el derecho a recibir alimentos. Las reservas fueron aprobadas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social Guanajuato, diagnóstico oportuno de parto obstruido permite prevenir fístulas obstétricas. La UMA 48 atiende en promedio 2 casos al mes por estas afecciones. De acuerdo con José de Jesús Valderrama Santillán, uroginecólogo adscrito a la Clínica de Urología Ginecología de la Unidad Médica de Alta Especialidad, la UMAE número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en León, Guanajuato, sí existe manera de prevenir la fístula obstétrica, una lesión que sufren muchas mujeres durante el parto. Si se diagnostica con prontitud y se instituye un tratamiento eficaz, se pueden evitar estas lesiones. La fístula obstétrica son comunicaciones anormales entre el tracto genital y el tracto genitourinario. El tracto genitourinario, lo repito porque está medio complicado. El tracto genitourinario, conocido como urogenital, y cuando la comunicación es el tracto gastrointestinal, que es la más común, se denomina fístula rectovaginal. Son causadas por un traumatismo obstétrico, generalmente por un parto obstruido prolongado, las cuales provocan incontinencia urinaria o fecal.
El doctor Valderrama señaló que las fístulas obstétricas son causadas por una extensa lesión por aplastamiento de los tejidos pélvicos debido a la obstrucción del trabajo de parto. Durante la segunda etapa, que no se diagnostica y no se trata de manera oportuna, indicó que con la compresión prolongada del tejido entre la cabeza fetal y los huesos pélvicos maternos, se produce reducción del flujo sanguíneo y se desarrolla necrosis en la vagina y los tejidos conectivos que separan la vagina de la vejiga y el recto. El especialista agregó que debe sospecharse sobre la presencia de fístula obstétrica en mujeres que se quejan por pérdida continua de orina, que comienzan inmediatamente después del parto, particularmente después de que este haya sido prolongado o bien después de cesárea o cesárea histerectomía. Valderrama Santillán mencionó que en la UMAE número 48, la población derechohabiente del IMSS cuenta con el servicio de urología ginecológica para la detección, tratamiento y seguimiento de estos casos. De acuerdo con el tipo de fístula, se realiza el manejo para el cierre de la misma y reconstrucción del piso pélvico, así como la recuperación de la integridad del tracto genitourinario inferior y del canal anal. En caso de requerir algún apoyo multidisciplinario con especialidades como urología general y coloproctología, se realizan los envíos correspondientes. Destacó que en la unidad 48, la unidad médica, se atiende en promedio 2 casos mensuales enviados por otras unidades y hospitales del instituto, por lo que recomendó a las mujeres acudir a control del embarazo a la unidad de medicina familiar de su adscripción. En la sección La teoría de las formas, Banco de México, origen, funciones y estructura, tercera parte, con la información de Alejandra Echeverría. Adelante con la información, Alejandra, te escuchamos. Gracias, Américo, que tengas un excelente día. Queridos navegantes, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión. Continuaremos mencionando el tema acerca del Banco de México. Hoy hablaremos de la inflación y sus males. La inflación se refiere a un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Este fenómeno se produce cuando la demanda o gasto agregado de las familias y las empresas, tanto nacionales como de extranjeros, excede a la capacidad del aparato productivo nacional para generar bienes y servicios. En los últimos 10 años, las acciones de política monetaria del Banco de México han logrado que la inflación sea relativamente baja y estable. Sin embargo, esto no siempre fue así. En ocasiones la inflación puede salirse de control. Basta recordar que de 1970 al año 2000, México experimentó tasas de inflación y tasas de interés altas y fluctuantes. Hacia finales de 1987, la inflación alcanzó niveles de hasta un 159% y las tasas de interés se elevaron hasta el 180%. Estos episodios de inflación alta y fluctuante estuvieron asociados con las crisis económicas y financieras que el país padeció con una periodicidad casi sexenal entre 1970 y mediados de la década de los 90. A lo largo de dicho periodo, el desempeño económico de México ha dejado mucho que desear en términos de crecimiento económico, creación de empleos permanentes y bien remunerados, distribución del ingreso y elevación de la calidad de vida y bienestar de la población. La lucha contra la inflación no es obsesión ni es un capricho. La experiencia de México y de otros países ha demostrado que una inflación elevada se asocia, en el mejor de los casos, con un desempeño ineficiente de la economía. Y un mal desempeño económico tiene una clara dimensión social. Un mal desempeño económico significa menos oportunidades de empleo, significa aumento de la pobreza y agravar la distribución del ingreso. La razón principal es la incertidumbre que se genera por un entorno de inestabilidad. En un contexto de inflación, no todos los precios se ajustan al mismo ritmo. Unos aumentan más rápido que otros debido a las prácticas de fijación de precios. Esto crea distorsiones serias en la eficiente asignación de los recursos productivos entre sus posibles usos.
Además, la inflación tiende a ser más volátil cuando es elevada. En estas circunstancias, las tasas de interés tienden a elevarse tanto en términos reales como nominales. Esto es así porque los ahorradores o los oferentes de fondos prestables exigen una prima para cubrirse ante la eventualidad de que inflación resulte más alta que la esperada. Aún es estos casos, debido a las diferentes percepciones que los participantes de los mercados financieros tienen sobre la inflación futura en un entorno de inestabilidad. La variabilidad de la inflación puede ocasionar una redistribución de la riqueza entre los ahorradores, los inversionistas y los intermediarios financieros. Por otra parte, una de las manifestaciones más frecuentes en los mercados financieros del entorno de incertidumbre que está asociado con inflación alta y volátil es que se dificulta la planeación estratégica a largo plazo y resulta difícil distinguir las inversiones rentables a largo plazo de otras con carácter especulativo. Los plazos de inversión y ahorro se acortan y se limita el acceso al crédito a tasas de interés fijas a largo plazo. Otro de los costos más evidentes de la inflación es que típicamente los salarios tienden a rezagarse respecto de los precios, lo que reduce el poder de compra de los salarios. Peor aún, la inflación actúa como un impuesto regresivo porque típicamente afecta a las personas de menores recursos, entre ellos los pensionados, ya que estos tienen un menor acceso al sistema financiero y por tanto menores oportunidades para proteger el poder adquisitivo de sus ahorros. De ahí la importancia del trabajo autónomo del Banco de México, con el que en estos años se ha reducido la inflación sobre bases firmes, sin controles de precio y sin predeterminar el tipo de cambio. Un entorno de inflación baja, estable y predecible contribuyen en gran medida a crear un clima propicio para el ahorro de largo plazo. La inversión productiva, el aumento de la capacidad productiva, la creación de empleos de calidad y favorece una distribución más equitativa del ingreso y de la riqueza. Por el día de hoy aquí concluyo el tema. Te agradezco que nos hayas acompañado y te invito a que nos escuches nuevamente en la próxima transmisión. Para Radio Noticias del Bajío, Alejandra Echeverría. Muchas gracias, Alejandra, por la información. Hasta la próxima. En la sección El crimen no paga, la justicia tarde pero llega, Juan Antonio N., alias El Marro, es vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos. Un agente del Ministerio Público en la audiencia judicial aportó datos de prueba que acreditan su probable responsabilidad en el delito, con la información de Josué Farfán. Adelante, Josué, con la información, te escuchamos. Gracias, Américo. Un saludo a toda nuestra audiencia, espero que estén teniendo una excelente mañana. Yo soy Josué Farfán y estas son las noticias. En Guanajuato capital, la Fiscalía General del Estado, a través de un agente del Ministerio Público, en audiencia con un juez, formuló imputación en contra de José Antonio, alias El Marro, por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos. En continuación de la audiencia inicial, desarrollada a través de videoconferencia, el agente del Ministerio Público, en su exposición, aportó datos de prueba sustentados con dictámenes de estudios técnicos y científicos que obran en la carpeta de investigación, lo cual permitió que el juzgador los estimara suficientes e idóneos para resolver y vincular a proceso penal al imputado. Lo anterior derivó de la detención del imputado y líder de un grupo criminal durante un operativo interinstitucional encabezado por la Agencia de Investigación Criminal con autoridades federales y estatales, desplegado en el municipio de Juventino Rosas la madrugada del 2 de agosto del año 2020, en el que, al incursionar en el inmueble objetivo, los elementos aprehensores fueron agredidos a disparos de arma de fuego por el imputado y otros cómplices para evitar su captura. Hasta aquí lo más relevante en materia legal. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, José, por la información. Hasta la próxima.
Muchas gracias, ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo y recordarte que te invitamos a que participes con tus comentarios. Mándanos tu mensaje de voz al 477, al WhatsApp 477-131-6790, con tu nombre y tu comentario, tu crítica, tu aporte, y con gusto lo transmitiremos, le daremos eco a tu voz. Vamos a recordar, bueno, esto es algo que leímos por ahí, que se nos hizo muy interesante, que sobre el abrazo: es agradable, ahuyenta la soledad, aquieta los miedos. Eso es lo que hace un abrazo. Abre las puertas de los sentimientos, fortalece el autoestima. Un abrazo demora el envejecimiento. Los abrazantes se mantienen jóvenes por más tiempo. Ayuda a dominar el apetito, comemos menos. Cuando nos alimentamos con abrazos y cuando tenemos los brazos ocupados en estrechar a los demás, por eso es que comemos menos. El abrazo es democrático. Cualquiera es candidato a un buen abrazo. Es ecológicamente aceptable, pues no altera el ambiente. Ahorra energía al economizar el calor. Es portátil. No requiere equipos especiales. No necesita un sitio especial. Cualquiera, desde un umbral hasta una sala de conferencias para ejecutivos, desde el atrio de una iglesia hasta el estadio de un fútbol, es un buen lugar para un abrazo. Hace más felices los días insoportables, imparte sentimientos de arraigo, llena los vacíos de la vida, continúa ejerciendo efectos benéficos aún después de la separación. Esto es de autor anónimo, por ahí lo leímos, se nos hizo interesante lo que es un abrazo, por eso ahora que puedas, regala un abrazo. Ya me voy, muchas gracias. Yo soy Américo Ayala, me despido deseándote que seas feliz hoy, porque mañana quién sabe. Así que pásala bien, vívela rico y recuerda, vive la vida siempre, pero siempre dando vida. Bye. ¿Quieres información? Síguenos